Primero, pues nosotros ya conocemos el conjunto de los números. En este caso, pues cálculo diferencial se trabaja con el conjunto de los números reales. Estos son los números que van desde menos infinito hasta infinito. Para que entremos más en contexto, primero vamos a definir como el orden que vamos a trabajar, pues el sistema con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, para decir que un número es mayor que otro, vamos a tener claro que es mayor cuando un número está más a la derecha que otro en la recta numérica. ¿Me hago entender eso? Muy bien. Entonces, eh, primero vamos a empezar con el tema de desigualdades. Vamos a empezar con una sencillita. Bueno, como estamos viendo, esta desigualdad en específico nos dice que una expresión es mayor que cero. ¿Qué significa esto? Que esta expresión debe ser positiva. Como vemos, hay tres multiplicaciones, pues tres términos multiplicados, el primero, el segundo y el tercero. Entonces, ¿cómo aseguramos que esta expresión en específico es positiva? Pues con un método que probablemente ya todos conocen que se llama el cementerio. Lo que hay que hacer es poner cada uno de los términos junto con una recta numérica junto con el valor que hace cero esa expresión. Es decir, a x donde es cero, pues donde únicamente donde es cero. X menos 1 donde se hace cero, se hace en 1. Y x más 2 donde se hace cero, en menos 2. Entonces ahora lo que hacemos es mirar la multiplicación de estos tres términos para saber en qué parte me va a dar positivo, como indica el signo. Entonces si tomamos primero a x a la derecha de 1, lo evaluamos con un valor, puede ser por ejemplo evaluado con 2. Si tomamos este valor y lo evaluamos aquí en x, nos va a dar 2, que es un valor positivo. Si tomamos un valor entre 0 y 1, 0.5, y lo evaluamos, nos va a dar positivo. Si tomamos un valor entre 0 y menos 2, como el menos 1, nos va a dar negativo. Y si tomamos un valor a la izquierda de menos 2, también nos va a dar negativo. Esto es casi siempre, pues se puede ver de esta manera, que si este valor lo hace 0 el 1, entonces lo que está a la izquierda de ese valor es negativo y lo que está a la derecha es positivo. Para estar más seguros lo podemos probar con 2, probar con un valor entre 0 y 1 que sea 0.5, luego probar en este intervalo y así sucesivamente. Así también con los demás valores, con las demás expresiones, por ejemplo x más 2. A la izquierda de menos 2 es negativo y a la derecha es positivo. Listo, aquí ya hallamos en qué intervalos las expresiones son positivas y negativas. Ahora con la ley de signos podemos ver la multiplicación de las tres expresiones donde nos da positivo y negativo. Primero sería como multiplicar los signos. Menos por menos, más por menos,
menos. Menos por menos, más. Por más, más. Más por menos, menos. Por más, menos. Y ese es más por más, nos da más. Entonces, esta expresión nos dice que tomemos los valores que son mayores que 0, o sea, los positivos, que serían el intervalo de menos 2 a 0 y el intervalo de 1 hasta infinito. Listo, entonces, ¿cómo saber si es abierto o cerrado? Es infinito siempre va a ser abierto. Ese siempre lo vamos a tomar como abierto, infinito y menos infinito. Y los otros simplemente evaluamos los límites. Simplemente evaluamos el valor. Por ejemplo, si evaluamos uno en esta expresión, en la expresión completa, la x nos va a dar 1. Luego, esta expresión del primer paréntesis nos va a dar 0. Y eso nos va a dar 3. Multiplicar por 0 hace que todo dé 0. Entonces, 0 mayor que 0. Esto no se cumple. Si tuviéramos la igualdad, sí. Pero como no la tenemos, quiere decir que ese valor en específico no se cumple. Entonces también sería abierto. Estos dos también pasa el mismo caso, que si evaluamos por menos 2, este tercer paréntesis nos va a dar 0 y no se cumpliría. Tiene que ser mayor a 0, no igual. Entonces este sería el intervalo que nos da. Como aquí tenemos que poner unido, porque si lo notamos, miren que hay un pequeño salto. Hay como un salto en este pedazo de intervalo donde nos dan valores negativos. Y nosotros tenemos que tomar 2, pues este intervalo y este de aquí hacia allá. Entonces ese salto, para poderlo considerar, tenemos que unir los dos intervalos que se cumplen. ¿Me hago entender con esta desigualdad? ¿Tienen alguna duda o algo? Sí, se podría decir que siempre quedan abiertos, porque si los tomamos, pues, si los tomáramos cerrados, estamos diciendo que el valor, que ese valor en específico, por ejemplo, si hubiéramos tomado el 1 abierto, estaríamos diciendo que el 1 puede ir en esta expresión y se va a seguir cumpliendo la desigualdad. Entonces sí, se podría decir que si es abierto, que si es únicamente mayor o menor, es abierto. Vamos a hacer otra para dejarlo más claro. Ahora, en esta expresión es parecida a la que teníamos, solo que en vez de estar los valores multiplicando, ahora es una división. Esta también es sencilla. La idea de cada vez que vamos a hacer una desigualdad es hacer que nos queden de esta manera, que nos queden o multiplicando o en división. Esto ya nos ayuda a definir los valores que se van a tratar. Pero entonces, aquí, como este es un 1 y no un 0, nosotros lo que vamos a hacer es siempre tratar de poner a uno de los dos lados el 0. Pues que sea una expresión cualquiera y que esta expresión sea mayor o menor o como sea, pero que el 0 quede al otro lado. Porque es más fácil trabajar diciendo que es positivo o negativo que calcular para qué valores me va a dar menor que 1. Entonces la idea es siempre hacer que el 0 quede a uno de los dos lados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podamos este 1 restar.
Hacemos la resta de fraccionarios con la carita feliz. Que es multiplicar los dos denominadores y luego multiplicar en cruz y poner el signo que hay aquí. 2x menos 3 por 1 menos x más 1 por 1. Todo esto tiene que ser menor o igual que 0. Operamos eso. 2x menos 3 menos x menos 1 sobre x más 1 menor o igual a 0. 2x menos x me da x. Y menos 3 menos 1 me da menos 4 sobre x más 1. Listo, aquí lo tenemos como les dije que lo dejáramos en división, por ejemplo, y luego y que sea con el 0 a uno de los dos lados para saber qué expresiones hay que tomar. Aquí volvemos a hacer el cementerio, o como ustedes lo quieran llamar. Entonces sería tomar la primera expresión y la segunda y mirar en la recta numérica qué valores hacen ser estas dos expresiones. Esta expresión la hace 0,4. Porque si le ponemos aquí el 4, pues 4 menos 4 da 0. Y esta otra expresión, a la de abajo, la hace menos 1. Entonces, como les había dicho, si tomamos un valor a la derecha de 4, nos va a dar positivo. Si supongamos tomamos el 5, 5 menos 4 da 1 positivo, entonces le ponemos el más. Ahora un valor entre menos 1 y 4, supongamos que tomamos el 3, 3 menos 4 me da menos 1, entonces negativo. Y un valor por debajo de menos 1, por ejemplo menos 2. Menos 2 menos 4 me da menos 6, eso es negativo. Ahora con la expresión de abajo, un valor mayor que 4, por ejemplo el 5, entonces 5 más 1, 6, da positivo. Entre menos 1 y 4, por ejemplo el 3, 3 más 1, 4, me da positivo. Y uno menor, el menos 2, menos 2 más 1 me da menos 1, entonces da negativo. Entonces, como les había dicho, si esa expresión hace 0 a la... Si este número hace 0 a la expresión de abajo, los de la derecha son positivos y los de la izquierda son negativos. Hacemos división de signos. Es lo mismo que la multiplicación. Menos dividido menos, más. Menos dividido más, menos. Y más dividido más, más. Entonces, ¿qué intervalo debemos tomar? Debemos tomar el que es menor que 0, que sería este. Voy a borrar por acá. Entonces, el intervalo que nos dio menos es menos 4, desde menos 1 hasta 4. Entonces, aquí es un caso, muy bien Gustavo, pero aquí es un caso especial. Espera, no lo voy a poner los paréntesis ni nada todavía. Porque tenemos que analizar si lo incluye o no lo incluye. Ya sabemos que el 4 hace la expresión 0 porque el numerador queda 0. Y ustedes saben que 0 sobre un número cualquiera diferente de 0, pues algo que no sea 0 sobre 0, 0 sobre 1, 0 sobre 3, 0 sobre menos 100, cualquier número, eso es 0. Entonces,
el menos 4 hace que la expresión en el numerador nos dé 0. Entonces, como tenemos la igualdad, significa que lo podemos incluir. Pero pasa algo delicado con el menos 1. ¿Qué pasa si evaluamos el menos 1 en la expresión? Si evaluamos el menos 1 en la expresión, abajo se anularía. Entonces, menos 1 menos 4 nos daría menos 5. Y menos 1 más 1 nos da 0. Y nosotros no podemos dividir por 0. Eso es indeterminado. Entonces, nosotros no podemos tomar el menos 1 al denominador. No puede ser 0. Muy bien. Entonces, este no lo incluye. Entonces, sería abierto. ¿Este quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Listo, vamos a hacer entonces otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner a un lado, pues hacer que un lado sea 0. Entonces, podamos el 2x a restar y el 8 también a restar. ¿Qué vemos de diferente en este ejercicio de los demás? Que aquí no tenemos separado por multiplicaciones ni divisiones. Entonces, para resolver este ejercicio, lo ideal sería hacer eso, para saber en qué expresiones me da, me da negativo. Entonces, pues recordando los casos de factorización, eso es uno sencillito, que la forma de hallar los dos términos que se tienen que multiplicar es primero hacer dos paréntesis multiplicados entre sí. Entonces le pongo x a los dos lados. Aquí el primer paréntesis lleva este signo, o sea, al menos. Y el segundo paréntesis lleva la multiplicación de los signos, que sería menos por menos, más. Y ahora necesito dos números que, que multiplicados me den el tercer término, o sea, 8, y operados me den el segundo término, o sea, 2. ¿Qué números serían esos? El 4 y el 2. Multiplicados me dan 8 y restados me dan 2. ¿Y cómo sé qué número poner en cada lado? El mayor siempre va en el primer paréntesis. Eso tiene que ser menor que 0. Entonces, listo, aquí ya llegamos a la expresión que necesitábamos, en la que se tienen que multiplicar entre sí. Entonces hacemos otra vez el cementerio. Primero el x menos 4 y el x más 2. Hacemos la recta. ¿Qué valores hacen esta expresión 0? El 4. ¿Y qué valores hacen esta expresión 0, la de abajo? Menos 2. Entonces evaluamos los valores. Un número mayor que 4, por ejemplo el 5. 5 menos 4 nos da 1 positivo. Entonces 1. Ahora entre menos 2 y 4, el 0 por ejemplo. 0 menos 4 es menos 4, nos da negativo. Y un número menor a menos 2, el menos 3 por ejemplo. Menos 3 menos 4 nos da menos 7. Entonces es negativo.
Ahora con la segunda expresión. Un número mayor a 4, el 5. 5 más 2, 7 positivo. El 0, que es un número entre -2 y 4. 0 más 2, 2 positivo, entonces nos da positivo. Y por último, en un número menor a -2, por ejemplo -3, -3 -3 más 2 da -1, negativo. Y aplicamos la multiplicación de signos, menos por menos por más por más. Como ya nos dijo la expresión, tienen que ser los menores que 0. Entonces el intervalo que tomaríamos sería ese. Entonces el intervalo sería desde -2 hasta 4. Abiertos porque ya vimos que cuando, pues ya vimos que cuando es así con un solo menor, nos incluiría el valor que anula la expresión. Cuando tenemos menor que 0, no se incluye el valor, solo cuando es menor o igual. ¿Quedó claro hasta aquí? Muchachos, si tienen alguna duda o no entendieron algún paso, me dicen y nos devolvemos, no se preocupen. Que aquí lo importante es que entiendan todo, porque ya después en el parcial no tienen a quién preguntarle. Entonces lo más importante es que pregunten aquí, que entiendan aquí los ejercicios. Vamos a hacer otro que es un poquito más complicado ya. ¿Qué podemos hacer para resolver esta desigualdad? Hay algo que es muy delicado en las desigualdades y es que cuando nosotros tenemos una, no sé, supongamos -3 medios menor que 1. Si por ejemplo nosotros pasamos este 3 a dividir, como es negativo, tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, que si yo voy a pasar el 3 a dividir, la desigualdad cambia para que se pueda seguir cumpliendo. Si no, no se cumpliría. Entonces, aquí es muy delicado porque esta expresión, yo no sé si es positiva o negativa, puede darme de cualquier manera. Entonces yo no la puedo pasar a dividir. Cuando uno tenga una variable, esa variable no se puede pasar a dividir, porque pasarla a dividir, yo no sé si tengo que cambiar o no el sentido de la desigualdad. Porque pues eso es por regla de desigualdades, que cuando se pasa un número negativo a dividir o a multiplicar, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, siempre que haya una expresión con variables, esa expresión no se puede pasar a dividir ni a multiplicar, solo a sumar y a restar. Entonces, como habíamos dicho, lo primero que hay que hacer es que una expresión, pues que uno de los dos lados sea cero. Entonces pasamos a restar, este lado lo pasamos a restar.
Listo, ahora, como aquí hay una resta, nuestra intención es poner todo en términos de multiplicación o división. Entonces lo primero que debemos hacer es deshacernos de esta resta. Para deshacernos de ella, tenemos que empezar a operar. Primero la multiplicación de estos dos términos y luego la multiplicación de estos dos. Y operarlos para que nos quede todo como una expresión más reducida. Entonces 2x por x, primero esta, nos da 2x al cuadrado. 2x por 2 nos da 4x. Menos 1 por x, menos x. Y menos 1 por 2, menos 2. Menos, vamos a incluir esto entre corchetes, x por x, x al cuadrado. X por menos 2, menos 2x. 3 por x, 3x. Y 3 por menos 2, menos 6. Esto tiene que ser mayor que 0. Vamos a quitar estos corchetes. Entonces distribuimos el signo menos. La primera parte nos queda exactamente igual. Entonces, menos por x al cuadrado, menos x al cuadrado. Menos por menos 2x da más 2x. Menos por 3x, menos 3x. Y menos por menos 6 da dispositivo. Todo esto mayor que 0. Entonces, veamos que aquí hay x al cuadrado, aquí hay x al cuadrado, aquí hay solo con x, con x, con x y con x. Y aquí hay valores independientes. Entonces vamos a operarlos entre sí para que nos quede una expresión como más pequeña y fácil de entender. Entonces 2x al cuadrado menos x al cuadrado da una sola x al cuadrado. 4x menos x da 3x. Más 2x, 5x. Menos 3x me da 2x. Y ahora los términos independientes. Menos 2 más 6 me da más 4. Mayor que 0. Aquí que vemos en esta expresión, vean que es como parecida al ejercicio pasado, donde lo que hicimos fue dos paréntesis, poníamos la x. Es parecido, pero la diferencia de este es que este ejercicio no se puede hacer como lo habíamos hecho el pasado. Nosotros no sabemos qué expresiones hacen cero esta expresión, qué número hacen cero esta expresión. Entonces, algo que se llama el discriminante. El discriminante es lo que nos dice si un polinomio de grado 2, o sea que tiene un exponente de 2, tiene o no soluciones en los números reales. Recuerden que yo, como les dije al principio, nosotros solo vamos a trabajar en los números reales. Entonces el discriminante, quizás algunos ya conocen esta función, la fórmula del estudiante. El discriminante es esta expresión, solo esa. Entonces vamos a calcular el discriminante a nuestro polinomio. El discriminante sería b al cuadrado, b es 2. Entonces b al cuadrado es 4. Menos 4. A en nuestro caso es 1. Y C es 4. Entonces si vemos esto cuánto nos da, eso nos da 4 menos 16. Eso es igual a menos 12.
¿Qué significa que nos dio un número negativo en el discriminante? Significa que, que este no tiene soluciones en los números reales. Tienen solución en los números complejos, en los imaginarios. Entonces, ya con esto podemos decir que esa expresión siempre es positiva. Cuando un polinomio tiene la solución en los números complejos, o sea, en un campo donde nosotros no trabajamos, esto siempre, siempre va a ser positivo. Es decir, que la solución van a ser todos los reales. Muchachos, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Listo. Entonces, pues sí, como dice Gustavo, eso es como regla general. Lo del discriminante es que ustedes ya conocían esta fórmula, la del estudiante. Listo. Esa fórmula se usa para hallar los valores de un polinomio grado 2 que hacen cero la expresión. Es decir, si nosotros llegamos y le ponemos los valores como tal, pues, por ejemplo, ya sabemos que A es 1, B es 2 y C es 4. Si reemplazamos los valores en esta fórmula, nos va a dar los dos valores que hacen cero este polinomio. ¿Me hago entender? Sería como decir que se utiliza cuando no se puede factorizar por los métodos normales que se usan. No te escuché otra vez, por favor. Se podría decir que se usa cuando no se puede factorizar por los métodos que se usan normalmente. Sí, se usa es cuando no se puede factorizar. Pues uno lo hace para descartar las soluciones que tenga. Es que hay polinomios que no se pueden factorizar, pero sí tienen raíz. Pues sí hay valores que los hacen cero. Entonces se utiliza esta fórmula. Pero entonces esa fórmula lo que hace es solo darnos el resultado de la expresión, de los números que hace cero la expresión. Y con este pedacito nos damos cuenta si tiene soluciones o no. Pues si sí existen esos números que lo hacen cero. Como vimos que el discriminante nos dio negativo, quiere decir que no hay valores que lo hacen cero. No hay valores en los números reales. Entonces, cuando no hay valores en los números reales que lo hacen cero, quiere decir que siempre va a ser positivo. Y lo podemos comprobar. Si ponemos aquí un número cualquiera, por ejemplo el 100, esta expresión nos va a dar positiva. 100 al cuadrado más 200 más 4, todo eso es positivo, entonces nos va a dar positivo también. Pero entonces 2x, x al cuadrado sería A, 2x sería B y 4 sería C. Vamos a tomarlo sin el x. A sería 1, B sería 2 y C sería 4. Y entonces eso se reemplaza en la fórmula. Sí, si lo reemplazamos en la fórmula nos va a dar dos números. Y podemos hacer eso otra vez, es que no se dijo donde me perdí. Hasta aquí todos entendieron. Juan Felipe, Guillermo, ¿entendieron todos hasta ahí? Listo, entonces, este polinomio no se puede factorizar como el anterior que les mostré, que era hacer dos paréntesis, poner x a ambos lados, pues como les mostré el método. Para este polinomio no se puede.
Entonces nosotros vamos a descartar si tiene o no soluciones. Pues si hay valores que lo hacen cero. ¿Cómo lo descartamos? Con esta formulita de acá, esta cortica. Olvídense lo de la fórmula del estudiante, solo esta. Si esto nos da un número, pues esta fórmula la hacemos, y si nos da un número negativo, quiere decir que no tiene soluciones. Pues no hay ningún valor que lo haga cero en los reales. Si nos da igual a cero, significa que tiene infinitas soluciones. Y si nos da positivo, significa que tiene dos soluciones únicas. ¿Sí me hago entender eso? Entonces, al reemplazar con los valores que tenemos en este polinomio, el que está subrayado de rojo, lo reemplazamos aquí, vemos que nos da menos 12. ¿Por qué? B al cuadrado es 2 al cuadrado. Menos 4, A es 1 y C es 4. Eso nos da 4 menos 16 y eso nos da menos 12. Entonces, ¿qué significa eso? Como nos da negativo, significa que no tiene solución. Y que no tenga solución significa que no hay valores en los números reales que hagan esa expresión cero. Eso es lo que significa el discriminante. Que no hay valores que hagan cero el polinomio. ¿Sí me hago entender eso? Si alguno no entendió, dígame, lo volvemos a revisar, porque es que esta es la idea. La idea es que ustedes de aquí sí entiendan todo para poder ir a hacerlo en el parcial. Si da positivo, tiene dos soluciones. O sea, pues que sí existe. Pero si da negativo, no tiene. Por ejemplo, podemos mirarlo con el ejercicio anterior. El ejercicio anterior, lo que teníamos a lo último era, voy a hacer aquí una raya, a separar. El ejercicio anterior lo que nos daba era esto, x al cuadrado menos 12x menos 8. Y esto tiene que ser menor que 0. Vamos a sacar el discriminante a eso. ¿Cuánto da b al cuadrado? Es menos 2 al cuadrado. Menos 4. A nuevamente es 1. Y c es menos 8. Entonces, menos 2 al cuadrado da positivo 4. Y menos 4 por menos 8 da 32 positivo. Este nos da 36. Como nos da positivo, tiene dos soluciones. Ahorita vimos que las hallamos. La primera era el 4, la otra era el menos 2. ¿Sí recuerdan pues, el problema que acabamos de hacer? Pues no, esto es solo para saber si tiene o no soluciones. La idea de hacer esto es cuando no lo podemos factorizar. Como vimos anteriormente, este acá sí lo podíamos factorizar. Entonces no hubo necesidad de hacer discriminante. Pero pues, como ya lo vimos, da positivo, sí se puede. En cambio, ya en este problema, el que está subrayado en rojo, pues no factorizaba, entonces utilizamos el discriminante. Y así descartamos que no tiene solución. Pues no tiene valores que lo hacen cero. Entonces, como no tiene valores que lo hacen cero, siempre va a ser positivo. Y si da cero, significa que
que tiene dos soluciones, pero son exactamente iguales. Sí, si da cero, si da positivo, significa que se puede factorizar. Yo tengo una duda. Dígame. A ver, la fórmula trae un más y un menos. En este caso, como nos están diciendo mayores que cero, al solucionarla se toman los que dan con el más. No. Simplemente vamos a hacer la fórmula con el ejercicio pasado para que quede más claro. La fórmula de menos b más o menos raíz del discriminante sobre 2a. Si hiciéramos esta fórmula, para este polinomio, vea que la fórmula nos daría menos b es menos 2, entonces queda 2 positivo. Más o menos, ya vimos que lo que va dentro de la raíz, que es esto, es 36. Entonces sería más o menos raíz de 36 sobre 2a. 2 por a, que es 1, da 2, ¿cierto? Entonces esto es igual a 2, más o menos. Raíz de 36 es 6 sobre 2. Entonces el primer valor sería el 2 con el más. 2 más 6 sobre 2. Y el otro sería con el menos. 2 menos 6 sobre 2. Eso nos va a dar 8 sobre 2, que es lo mismo que 4. Y ese de acá nos va a dar menos 4 sobre 2, que es lo mismo que menos 2. Entonces, el más y el menos es solo para decirnos una raíz, pues una solución y la otra solución, que son 4 y menos 2, que son las que damos factorizando. Solo es otro método de dar los valores que dan 0, pero pues en este caso sería más complicado. Entonces, el discriminante únicamente se usa para saber si tiene o no soluciones. Si las tiene, las tenemos que tomar para poder hacer el cementerio, y si no las tiene, pues simplemente decimos que siempre es positivo. Como en este caso vimos que no las tiene, significa que eso siempre, siempre va a ser positivo. ¿Sí me hago Ok, entender eso? ok, sí me quedó claro. A los demás también les quedó claro. Es siempre positivo si el discriminante nos da menor que 0. Como en el caso anterior el discriminante nos dio mayor que 0, pues hay intervalos. En cambio, en este que estaba subrayado en rojo, este caso en específico, como el discriminante nos dio menor que 0, siempre va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí siempre se va a cumplir. Pero si no tiene solución, quiere decir que no hay, pues el hecho de no tener solución, es que ahí se le llama, solución se le llama al valor que hace 0 la expresión. Entonces, pues ahí fue como un error mío decirle así porque los podría confundir. Quiere decir que no tiene números que lo hacen 0, pero la solución de esta desigualdad sería todos los reales. De esta de acá sería todos los reales. Porque el hecho de que el discriminante me dio negativo, eh, el discriminante me dio negativo significa que siempre es positivo. Pues que la expresión siempre es positiva. Solo que no sabemos qué valor los hacen 0, porque no podemos hallarla en el conjunto de los números reales. Listo, entonces ahora vamos con las desigualdades de valor absoluto. Entonces, ¿cómo se define el valor absoluto? El valor absoluto, si es un poquito como más teórico,
es x, si x es mayor o igual que 0, y menos x, si x es menor que 0. Eso es como la definición de valor absoluto. Pero entonces, pues eso ya es una parte teórica. Pero vamos a entender el valor absoluto. Si, por ejemplo, a mí me dicen el valor absoluto de x mayor que 2, ¿qué significa eso? Si supongamos aquí evaluamos el 3 cumple la desigualdad. Por ejemplo, reemplazamos eso por 3, eso sería 3 mayor que 2. Eso la cumple, o sea que el 3 la cumple. Si lo hablamos por 4 en vez de 3, también la sigue cumpliendo. Y se va a cumplir para todos los números que hay delante del 2. ¿Cierto? Porque si yo tengo x mayor que 2, quiere decir que todos los valores de adelante la van a cumplir. Entonces significa que todos esos valores la cumplen. Pero entonces, el valor absoluto tiene una curiosidad, como una peculiaridad diferente a lo que vimos anteriormente. Que si yo en el valor absoluto evalúo por un número negativo, lo va a volver positivo. Es decir, si yo tengo el valor absoluto de menos 4, eso es 4. Entonces, el valor absoluto tiene esa peculiaridad que hay que tener mucho cuidado, porque así como el 3 lo cumple, el menos 3 también lo cumple. ¿Cómo lo cumple? Si evaluamos el menos 3 aquí, miren que el valor absoluto de menos 3 es igual a 3 y 3 es mayor que 2. ¿Qué quiere decir esto? Que se sigue cumpliendo también para este lado. Entonces miren que el valor absoluto tiene como ese detalle que da un poquito de complejidad, pero no lo hace imposible. Pues simplemente es que si el valor absoluto está, tenemos que tomar tanto los positivos como los negativos. ¿Sí me hago entender eso? Pues porque tanto los positivos como los negativos van a cumplir la desigualdad. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué significa esa desigualdad que acabamos de tener aquí? Significa que el intervalo que cumple esta desigualdad, como vimos, desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito. Entonces el intervalo que cumpliría esta desigualdad sería desde menos infinito hasta menos 2 unido, porque hay como un saltico, entonces nosotros lo unimos para que no, pues como para omitir el salto, desde 2 hasta infinito. ¿Sí me hago entenderlo de valor absoluto? Entonces, para valor absoluto hay como como una ayudita, que eso, pues, cuando yo lo estaba viendo, cuando estaba viendo cálculo diferencial, ahí me ayudó mucho eso, esta tablita. Esta tablita lo que dice es qué intervalos vamos a tomar. Es decir, miremos este. En nuestro caso, la A es la X. ¿Cómo así? ¿Puede explicarme, por favor, cómo que no? Porque no es mayor o igual. Ah, qué pena, no había visto el mensaje anterior. No, Felipe, no se puede tomar porque es mayor. Si tomamos el 2, si por ejemplo tomamos aquí el 2, entonces nos quedaría 2 mayor que 2. Esto no se cumple porque nos está diciendo que es estrictamente mayor, o sea que tiene que estar por encima del 2, no igual.
Entonces esta tablita a mí me ayudó mucho a entender el valor absoluto. ¿A qué expresión se parece a pues cuál de los cuatro casos se parece a la expresión que tomamos ahí? A la tercera. Muy bien, se parece a la tercera. Entonces, ¿qué nos dice la tercera? Que A, o sea, lo que está dentro del valor absoluto, es menor que menos B, que es lo que está al otro lado de la desigualdad, unido con A nuevamente mayor que lo que está al otro lado de la desigualdad. Entonces, ya teniendo estos intervalos, estas desigualdades, podemos resolver los intervalos. ¿Cuáles son los valores que son menores que menos 2? Los que están a la izquierda de menos 2, que son los menores. Entonces serían todos los que están aquí a la izquierda. Y la otra desigualdad dice que son los mayores a 2. O sea, todos los que están, como los mayores son los de la derecha, entonces serían los de este lado. Entonces, ¿qué nos da ese intervalo? Pues, ¿qué nos daría? Nos daría este de aquí. Entonces, esta tablita nos va a ayudar mucho para saber qué desigualdad, cómo tomar los intervalos. Esto es fácil de aprender, solo es de práctica. Si uno empieza a practicar, se va aprendiendo cuál tiene que usar en cada ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más difícil. Entonces tenemos la tablita aquí a la mano. Y este es el ejercicio, valor absoluto de 3x menos 2 menor que 5. ¿A qué expresión de la tablita se parece el ejercicio que estamos haciendo? Muy bien, a la primera. ¿Qué nos dice la primera? Que tomamos menos b, o sea, lo que está al otro lado del valor absoluto, menor que a, o sea, lo que está dentro del valor absoluto, y menor que b. Y es solo resolver esta desigualdad. Aquí hay varias maneras de resolverlo. Yo me acostumbré a resolverlo todo de una. Hay gente que lo que hace es primero dividir esta desigualdad y luego dividir esta otra y luego lo unen. A mí me gusta resolverlo todo junto, podemos hacerlo de cualquier manera. Vamos a hacerlo dividiendo la desigualdad. Primero esta. Bueno, Ahí donde vamos, la B no es un 5. qué pena, sí, muchas gracias por la corrección, es un 5. Pues le puse una B ahí. Entonces primero resolvemos esta desigualdad. Lo que hay que hacer es hacer que x quede a un lado solito. Entonces pasamos el 2 que está restando, lo pasamos a sumar. Menos 5 más 2 menor que 3. Entonces menos 5 más 2 da menos 3. Aquí va una x, qué pena. Menor que 3x. El 3 pasa a dividir. Como es positivo, el sentido de la desigualdad se conserva. ¿Qué es eso? Esto es menos 1. Entonces menos 1 menor que x. Ahí ya tenemos un primer intervalo. Que x siempre tiene que ser mayor
que menos 1. Aquí está, x mayor que menos 1. Ahora vamos a resolver la desigualdad del otro lado, que sería 3x menos 2 menor que 5. Pasamos el 2 a sumar. Entonces nos queda 3x menor que 7. Ahora pasamos el 3 a dividir. X menor que 7 tercios. Aquí ya nos dio el otro intervalo. X menor que 7 tercios. Entonces, como tenemos dos desigualdades, hacemos la recta. Y ponemos los dos valores que nos dieron. El menos 1 y el 7 tercios. El 7 tercios es un poquito más de 2. Entonces, ¿qué nos dice la primera desigualdad? Nos dice que son los valores mayores que más 1. Que menos 1, perdón. Son los valores mayores que más 1. ¿Qué nos dice la otra desigualdad? Que son los menores de 7 tercios. Entonces, ¿cuál tomamos? Tomamos donde se interceptan, donde se cumple para los dos casos. O sea, que tomamos este. Tomamos este intervalo porque es donde se cumple para los dos casos. ¿Por qué se tiene que cumplir para los dos casos? Porque si utilizamos un valor menor que menos 1, solo se va a cumplir para el caso, para este segundo caso, para el caso verdecito. Y si se cumple para el segundo caso, no se va a cumplir para el primero, entonces no funciona. La desigualdad no se cumpliría. Es más, podemos hacer la prueba. Vamos a evaluar con el menos 2. Si evaluamos con el menos 2, nos queda menos 5 menor que 3 por menos 2 menos 2 y 5. Entonces nos queda menos 5 menor que menos 6 menos 2 menor que 5. ¿Y esto qué nos da? Menos 5 menor que menos 8 menor que 5. Miren, solo se cumpliría para el caso de la derecha, que es el verdecito. Para el otro no se cumpliría. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que tomar siempre en donde se cumple para los dos casos. Es por eso que tomamos desde el intervalo del centro. El intervalo donde los dos chocan, por así decirlo. ¿Me hago entender? Venga, me repite eso último, por favor, que me perdí. ¿Desde dónde? Ya sabemos los dos intervalos, que es menos 1 y 7 tercios, pero ¿qué fue lo último que hiciste ahí? Tenemos los dos intervalos. Entonces lo que hacemos es mirar, pues, el intervalo de la primera desigualdad, él es del azulito y el segundo es el del primero es el No, rojito y el vale, segundo es el azulito. vale, los mayores, ¿cierto? Sí, los mayores que menos 1 y los menores que 7 tercios. Ajá, ok, Eso, gracias. claro, listo. Entonces, ahora ya estoy aquí abajo. Lo que hicimos fue una prueba de por qué no se pueden tomar los que están por fuera. Si evaluamos con el menos 2, solo se va a cumplir para esta desigualdad. Para esta no se cumple, porque menos 5 no es menor que menos 8. Pero 5 positivo sí es menor que menos 8. Entonces, como solo se cumple para un caso, este intervalo de aquí hacia atrás no lo podemos tomar. Ahí solo fue una evaluación. Y así mismo pasaría si tomamos un valor de aquí. Por ejemplo, el 4. Si tomáramos el 4, se cumpliría para la desigualdad de la izquierda, pero no para la de la derecha. ¿Me hago entender?
Entonces la solución, sí tiene razón, se me olvidó poner la solución, muy importante. La solución, como dijimos que son los intervalos, el intervalo donde tocan los dos sería desde -1 hasta 7 tercios. ¿Cómo sabemos si abierto o cerrado? Pues miramos el símbolo, entonces es abierto. Sí. Guillermo, ¿sí quedó claro? Listo, muy bien. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna duda? Sí, se puede hacer con el cementerio. Ah, no, mentiras que no, porque no hay una multiplicación. Es que el cementerio se usa es para saber, para utilizar la multiplicación de los signos. Recuerden que en el cementerio tenemos dos expresiones cualquiera. Pero entonces no se puede, es que la expresión al comienzo era valor absoluto de 3x menos 2 menor a 5, entonces pues eso no se podría llevar a una multiplicación. Es un poquito más complejo porque para llevarlo a una multiplicación, bueno, primero, como, como lo tenemos de esta manera, es lineal. Entonces de por sí no va a haber ninguna multiplicación. Por eso es que pues cuando lo dividimos en dos desigualdades, que nos daba, por ejemplo, la primera que era -5 menor que 3x menos 2. Esta es una desigualdad que hemos visto desde siempre, una desigualdad lineal. Esta desigualdad no se resuelve con cementerio, esta desigualdad se resuelve sencillo, pues pasamos el 2 a sumar para que nos quede, pues hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente, nos va a quedar x mayor que -1. Entonces, aquí no hay necesidad de aplicar cementerio, ya está resuelto prácticamente. Si usáramos cementerio, pues lo único que tenemos que hacer es eh, tomar el -1 y nos dicen que los mayores que -1, o sea, estos. Entonces, pues, no hay necesidad, no hay ninguna multiplicación. El cementerio como tal se usa es para cuando haya dos multiplicaciones, para uno saber qué signo debería llevar. Por eso es que hallamos cementerio con multiplicación de signos. Aquí había una expresión cualquiera, aquí había una expresión cualquiera, y luego hacíamos la multiplicación de los signos de cada una. O sea que esa tabla que usted nos mostró ahí se usa pues cuando hay, o sea, Valor cuando no absoluto. es, sí, pero cuando no es mayor o menor a cero, sino otro número. Esa tabla que yo les mostré es solo para valor absoluto. Cuando es una desigualdad sin valor absoluto, recordemos que lo ideal es poner 0 a uno a los dos lados. ¿Sí me hago entender? Pero entonces para cualquier expresión que nos den podemos usar la tabla o hay que primero Solo, como hacerle algo para poderla usar después. solo valor absoluto. No, por eso sí, pero entonces cualquier expresión con valor absoluto, o digamos hay que hacerle algo a la expresión para poderla llevar a algún término para A poder veces la puede ser tabla. que, por ejemplo, que te den esto. Lo más ideal es dejar el valor absoluto a un lado y lo demás al resto del otro lado. Entonces, ¿uno Listo, qué hace en este gracias. caso? Pasamos el 5 a sumar y ya queda como la queremos tener desde el principio. Guillermo, ¿te quedó claro por qué no se puede hacer el cementerio? No, Porque el cementerio es para yo analizar la multiplicación de los signos. Recuerda que en la expresión nos daba cualquier valor, pues lo vamos para ver qué signos eran. Y entonces aquí es para saber si es mayor o menor que cero.
Entonces la mejor forma de saber si una multiplicación es mayor o menor que cero es evaluar los signos. Si yo tengo menos 3 por 2, yo como sé si eso es mayor o menor que cero, pues multiplico los signos. Menos por más da menos. Yo ya sé que esta desigualdad es mayor que cero, es menor que cero. Entonces es solo para multiplicación. En valor absoluto nosotros no buscamos una multiplicación, buscamos es deshacernos del valor absoluto. Ah, ya entiendo, Pro- sino que es que me confundió mucho una cosa que hizo un profesor que pues, tenía a un lado la desigualdad 2 por valor absoluto de x menos 3 y él lo que hizo fue meter el 2 al valor absoluto, pero entonces pues a mí me pareció muy raro porque el 2 puede ser valor absoluto de 2 o de menos 2 entonces Vamos a ver algo. ¿Puede dictarme el ejercicio, por favor? Otra vez sí, lo que me dice. es valor absoluto de x más 3 Sí. menos 2 por valor absoluto de x menos 3. Pues menor, ahí entonces el 2 es menor. Ah, listo. Menor 2 valor absoluto de x más 3. Menos 3. Y aquí termina el valor absoluto, ¿cierto? Sí, sí. Entonces lo primero que hizo fue poner el 2 en valor absoluto y lo multiplicó con el x ¿Qué, menos 3. qué es lo curioso de valor absoluto? Que esto siempre va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico algo positivo por otro valor positivo, no hay ningún problema. Entonces yo lo puedo meter aquí. Sino que, por ejemplo, hicieron una pregunta que ese 2 es que también podía ser valor absoluto de menos 2 pues porque es lo mismo, entonces que ahí no daría lo mismo, algo así. Él dijo que luego se miraba eso, que no. No, ese 2 no sería valor absoluto pues no sería como el menos 2 porque pues de por sí ya está dentro del valor absoluto, entonces a mí solo me interesa saber que la expresión completa es negativa, no el 2 sino la expresión completa. Entonces no hay necesidad de preocuparte por eso. El 2 es positivo, cuando entra el valor absoluto, lo único que va a hacer es que siga siendo positivo. Eso sí, ya entiendo. Es que podemos mirarlo de otra manera. Por ejemplo, x menos 3 valor absoluto de x menos 3. Si supongamos queremos ver para cuándo es mayor que cero, el caso sería que, pues mire, tenemos esta desigualdad, x menos 3 mayor que cero, y tenemos esta otra, 2x menos 6 mayor que cero. Aplicamos la tablita, el valor, pues el caso que necesitemos. Cuando apliquemos la tablita y ya resolvamos pues la idea de la tablita es deshacernos del valor absoluto. Entonces, cuando apliquemos la tablita, esta expresión nos va a quedar de alguna manera u otra, nos va a quedar menos 6x. Como esto es mayor, sería menor que cero. Pues nos puede quedar esta. Y simplemente sacar factor común 2. Entonces ya nos queda. Confundí aquí poniendo la expresión. Bueno, sí, tiene razón, es 2x y el 6 es independiente. Simplemente sacar factor común 2 y ya nos queda la misma expresión. Y supongamos que pasamos del 2 a dividir, entonces el 2 ya se quita. Como es una constante, la podemos pasar a dividir. Y mira, nos quedó la misma expresión que teníamos arriba. Entonces, por decirlo así, son lo mismo. Mire que, pues, para que se cumplan desigualdad, multiplicado por 2 o no, me va a dar lo mismo. Entonces, meter ese 2 dentro del valor absoluto no hay ningún problema, porque el 2 sigue siendo positivo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Listo, vamos a hacer otra expresión, otro ejercicio de valor absoluto. Muchachos, ¿alguno de ustedes les enseñaron cómo hacer valor absoluto, pero con dos, pues, desigualdades con dos valores absolutos? Enseñar, sí, pero yo en este momento no me acuerdo, pero sí, sí que nos enseñaron.
¿A quién más se las dieron? Pues tenemos que, es que yo no les puedo venir a dar tema que ustedes no les han dado, pero entonces tengo que saber a quiénes sí y a quiénes no. O sea, con dos valores absolutos diría, por ejemplo, no sé, x menos 10 menos... Sí, que hay a cada lado o que son restados. Entonces, listo. Primero hagamos este ejercicio de valor absoluto con menor o igual y luego podemos hacer uno que tenga dos valores absolutos. Entonces, eh, ¿a qué se parece este? ¿A qué caso se parece? Al 2, muy bien. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. Sería x menos 10 sobre 7 menor o igual. Menos 5 menor o igual x menos 10 menos sobre 7 menor o igual que 5. Entonces, como ya hicimos uno partiendo la desigualdad, esto no lo vamos a partir, este lo vamos a dejar así como está. Entonces lo primero que hay que hacer es pasar el 7 a multiplicar a ambos lados. Entonces a un lado nos queda el menos 35 menor o igual que x menos 10 menor o igual que 35. ¿Cierto? Ahora pasamos el 10, el c menos 10 lo pasamos a sumar a cada lado. Entonces, menos 35 más 10 menor o igual que x y 35 más 10. Este da menos 25 menor o igual que x menor o igual que 45. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí nos da el intervalo de una vez. Los x desde menos 25 hasta 45. ¿Cómo sabemos si abierto o cerrado? Como es menor o igual, cerrado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Está fácil, ¿no? Pues la recta la podemos hacer igual. Como en este caso no tomamos dos desigualdades, sino que lo hicimos todo en la misma. Entonces ponemos los dos valores, el menos 25 y el 45. Entonces nos están diciendo, este ladito nos dice que los x mayores que menos 25, incluyendo el menos 25, entonces le hacemos como un puntico. Y la otra nos dice que son los mayores. Y la otra nos dice que son los menores que 45. Incluyendo el 45. Entonces, ¿qué tomamos? El intervalo donde están los dos. O sea, que tomaríamos ese intervalo, donde los dos se interceptan, donde los dos tocan, donde en los dos casos se cumple. ¿Cuál método es más fácil? En este A mí caso me el parece... intervalo serían cerrados, sí. No, sí, Sí. ya lo vi. ¿Cuál método es más fácil? Eso ya depende de cada uno. A mí me gusta más como les mostré aquí, porque
no me gusta, pues me parece que es más rápido porque no hay que hacer dos desigualdades. Nos podemos ahorrar esta recta que acabé de hacer porque aquí ya nos dice el intervalo, aquí ya nos dice que es de 25 hasta 45 y nos dice que es cerrado. Entonces, a mí me gusta más porque es más rápido, pero si a ustedes les gusta vivir la desigualdad, es completamente válido, no está malo, es más seguro porque uno ya si uno hace la recta se fija si realmente es ese intervalo. Entonces, ya eso depende de cada persona. Sí, porque es que yo no puedo pasar este 10 porque el 10 tiene un 7 dividiéndolo. Entonces sí, lo mejor es primero hacer que todo quede en lineal, pues que no hayan denominadores. Entonces sí, siempre primero se multiplica y después se suma. Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro de valor absoluto para dejar todo claro y luego meter dos valores absolutos. Listo. ¿A qué caso se parece? Muy bien, al 4. Entonces, reemplazamos igual. Entonces, como si no lo han notado, pues la idea es eliminar los valores absolutos. Entonces, pasamos el a ya sin valor absoluto. X más 6 menor o igual que menos 1 unido con X más 6 mayor o igual que 1. Entonces, miren, esta desigualdad vuelve a ser una desigualdad lineal, donde ya no hay valores absolutos. Esta desigualdad es fácil de hacer. Esta desigualdad no hay ningún problema de hacer. Esa es la idea de esa tablita, deshacernos del valor absoluto y que nos quede una desigualdad muy sencilla, una desigualdad que hemos trabajado todo el tiempo, la desigualdad de siempre. Entonces, para este pasamos el 6 a restar. Entonces x menor o igual que menos 8. Unido, pasamos el 6 a restar nuevamente. X mayor o igual que menos 5. Aquí se ve la diferencia entre unido e interceptado. Usted puso un menos 1, menos 7. Gracias. Aquí vamos a poner la unión. Entonces ponemos el menos 7 y el menos 5. Entonces para esta expresión, los menores que menos 7. Y para esta expresión, los mayores que menos 5. ¿Qué significa la unión? Que vamos a tomar todo lo que hayan tocado, o sea, desde menos infinito hasta menos 7, unido desde menos 5 hasta infinito. ¿Cómo sabemos si abierto o cerrado? Primero los infinitos. Infinito siempre es abierto a ambos lados. Y ahora lo otro es cerrado porque es menor o igual y mayor o igual. ¿Me hago entender? Este es unido. El anterior era interceptado porque era como una misma desigualdad, pero dividida en dos. Entonces tenemos que interceptarlo porque para unos casos se cumple y para la otra no. Entonces, y este es unido.
Vamos a hacer uno con doble valor absoluto. Muchachos, este es muy importante. Este hay que ponerle mucho cuidado porque es muy fácil confundirse. Entonces, por favor, prestemos bastante atención a este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es pasar, pues poner en uno de los dos lados el 0. Entonces yo voy a pasar el x más 4 a restar. Para resolver estos dos valores absolutos hay varios métodos. A mí me gusta más este porque es más completo, es fácil de entender. Pues a mí me parece fácil de entender, pero ya cada uno verá cuál se acomoda. Pero si entendemos este, pues ya se pueden defender con cualquiera. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues miren, la ciencia de valor absoluto es que esta expresión puede ser positiva o negativa, igualmente que esta. Entonces, vamos a ver qué casos vamos a tomar. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer como una especie de cementerio donde primero vamos a mirar qué valor hace cero esto. ¿Qué valor hace cero esto? Lo hace cero el 4 tercios. Si alguno no entiende por qué, me dice y nos devolvemos y lo miramos. ¿Y qué Sí, pues yo valor? ya había visto eso, pero no recuerdo por qué. Ah, muy bien, vamos a mirar por qué lo hace cero. Eh, 3x menos 4. sería despejar la X. Muy bien, sería despejar la x. Yo quiero saber qué valor hace que esto sea igual a 0. Paso el 4 a sumar y paso el 3 a dividir. Entonces x es igual a 4 tercios. Listo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. ¿Y qué valor hace 0 la otra expresión? El menos 4. Entonces aquí vamos a crear como unos pequeños umbrales. Aquí está el primero y aquí está el segundo y el tercero. 1 sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces listo, ahí están los tres umbrales. Vamos a mirar qué comportamiento tienen en cada umbral. Es decir, si yo tomo un valor menor a menos 4, esta expresión es negativa. Si tomo un valor entre menos 4 y 4 tercios, esta expresión es negativa. Igualmente, y ya a este lado, si tomo un valor mayor que 4 tercios, positiva. Si me hago entender esto, es el de toda la vida, el que vimos al principio y todo. Este es igualmente, un valor menos que menos 4 me da negativo, mayor que menos 4 me dan positivos. Esto es solo para ver nuestros tres casos, es decir, para deshacernos del valor absoluto. El primer umbral, vamos a hacerlo por aquí, me dice que los dos son negativos. Entonces, ¿qué hago? Pongo los dos valores negativos. Sería menos 3x menos 4 menos
como me dice que, que lo ponga negativo sería otro menos x más 4. Todo esto tiene que ser mayor que 0. Entonces esta expresión vamos a quitarle todos los paréntesis. Este menos por menos da más. Pues como están seguiditos los operamos. Entonces más x más 4. ¿Quedó claro ese paso o nos devolvemos? Lo único que hicimos es que como hay dos menos seguidos, se multiplican y queda positivo. Entonces es como que en vez de tener estos dos, Ahí, ¿por qué quedan esos dos menos seguidos? porque aquí nos dice, pues mire, la expresión original tiene un menos aquí. Y nos dice que la segunda también la pongamos negativa, entonces quedan dos menos seguidos. Y tener esos dos menos seguidos es como tener un más. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo, entonces aquí ya lo que hacemos es hallar el intervalo. Entonces, menos 3x más x, menos 2x. Y 4 más 4, 8. Este intervalo pues es pasar el 8 a restar. Y entonces miren, el menos 2 lo voy a pasar a dividir. Pero ¿se acuerdan qué es lo que pasa cuando uno pasa a dividir un número negativo? Se cambia el sentido de la desigualdad. ¿Y esto qué sería? Esto sería igual, menos dividido menos da más, entonces sería igual, pues sería así, x menor o igual que 4, ¿cierto? ¿Por qué eso? Pues la verdad yo no sabía. ¿Cómo? Que no sabía eso de que se cambiaba el sentido de la desigualdad. Solo cuando vayamos a pasar a dividir o a multiplicar un número negativo. Porque vamos a verlo de esta manera. Supongamos que yo tengo menos 3 sobre... Profe, una cosita. Dígame. Si yo me llevo, si me estoy llevando el -2 con signo y todo, tengo que cambiar también el símbolo de la expresión. Sí, es porque pasamos a dividir o a multiplicar uno de los números. Por ejemplo, esto. Ustedes ya saben que esto es menos 4, ¿cierto? Si yo paso a multiplicar el menos 2, me va a quedar 8. No voy a poner el signo todavía. 5 por menos 2. Esto quiere decir que es igual. Voy a poner aquí un signo de interrogación porque todavía no vamos a poner el signo. Y 5 por menos 2 da menos 10. Entonces miren que la única forma de que la desigualdad se siga cumpliendo es que ya el menor sea este. Entonces es solo cuando pasamos un número negativo. ¿Sí me hago entender? Entonces sí, sería solo para los números negativos. Si lo pasamos a multiplicar o a dividir. Hay que tener mucho cuidado con esto. Solo es cuando sean números negativos. Si los pasamos a multiplicar o a dividir, recuerden siempre, eso, todos nos equivocamos ahí. Que uno no cambia el sentido de la desigualdad y ya después no le sale el problema, ya le queda malo. Listo, entonces ya sabemos que este es el intervalo. ¿Cómo? Recuerden que este es del primer umbral, o sea, el de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es interceptar ese con el umbral que ya teníamos. O sea, interceptado con los x menores que menos 4. ¿Recuerdan que era este umbral? Pues que dijimos que este era el primero. Entonces, al interceptar eso, vamos a hacer una pequeña recta.
por aquí queda el 4, por aquí queda el menos 4 y por aquí queda el 4 positivo. Entonces, si interceptamos eso, este valor serían los menores que 4. Y este otro serían los menores que menos 4. Entonces serían estos de acá. Entonces vean que la intercepción nos da es desde menos infinito hasta menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el primer intervalo que vamos a dejar. Entonces el primer intervalo, como vimos que esto es la intercepción, serían los x menores que menos 4. ¿Sí me hago entender? Ese es el Pero proceso no, para... ¿Cómo? no entendí la unión con el x menor a menos 4. Dijimos que el primer umbral va a ser los dos negativos. ¿Qué es lo que estamos resolviendo aquí? Ese es el primer umbral. Sí. Entonces, para terminar de resolver el primer umbral, tenemos que interceptar el intervalo que nos dio con el umbral que habíamos tomado. Y el umbral que habíamos tomado, como habíamos dicho, son los x menores que menos 4. Ese es el proceso que se sigue. ¿Y ¿Sí me hago entender? en dónde se tomó ese x menor que menos 4? De aquí, porque decimos que, pues, dividimos los tres umbrales. Ah, listo, listo, ya, ya, ya. Sí. Entonces, estos son todos los negativos, este es solo este intervalo, y estos son todos los, pues, todos los que van allá a la derecha. ¿Sí me hago entender? ¿Queda claro para todos? Eso es importante porque esta es la manera en que se resuelven, pero es un poquito compleja. Solo es cuestión de práctica y entender cómo es la primera vez. Entonces recuerden que es la intercepción de los dos intervalos. ¿Y qué nos da lo último? Cuando interceptamos serían todos los, pues vean que la intercepción nos dan todos los menores que menos 4. Entonces ahí ya hallamos el primer umbral. Ahora vamos a trabajar con el segundo. Entonces el segundo umbral, ¿qué es? Sería el primero negativo y el segundo positivo. Entonces sería multiplicar por menos el primero y el otro no lo multiplicamos por nada, sino que así como viene. Entonces menos 3x más 4 menos x menos 4 mayor o igual que 0. Entonces menos 3x menos x me da menos 4x. Y 4 positivo y 4 negativo, pues se van. Paso el menos 4 a dividir. Como es negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces el segundo intervalo que me quedó es x menor o igual que 0. Volvemos a hacer lo que hicimos ahorita. Interceptamos los dos intervalos. Pero ahí se estaba haciendo en el segundo, en la segunda. Sí, este es el segundo umbral, donde me dicen Pero, que... ¿Cómo? ¿y entonces por qué está más b menos x más 4 y no debería ser más? Porque aquí está el menos. Este menos es del problema original. Y menos por más, pues o no tiene que, digamos, este símbolo, este signo que está ahí donde usted marcó el segundo, ahí ese más, exacto, eso sí se pone ahí o no. Sí, sí se pone. Es que eso es solo para saber si qué expresiones tomamos. Por ejemplo, que tomamos primero los dos negativos, luego tomamos el primero negativo y el segundo positivo, y luego todos los positivos. Por eso, entonces como es menos por más, pues queda la expresión igual Ajá. negativa. Este menos queda Listo. aquí, este queda aquí. Por el más de aquí, pues sigue dando menos. Listo, sí, sí. Entonces, ahora tenemos que interceptar los dos intervalos. Primero está el que teníamos originalmente, que es desde menos 4
hasta 4 tercios. Y luego está el que son todos los menores que ceros. Entonces, ¿qué significa esto? Este son todos los menores que 0. Y el intervalo de la segunda es solo este pedacito. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar solo desde -4 hasta 0. ¿Sí? Listo, ahora vamos con el tercer umbral. El tercer umbral sería el primero positivo y el segundo positivo, o sea que no le cambiamos el signo a ninguno, es como viene. Ay, se me olvidó decirles algo, si es abierto o cerrado. El que es cerrado, como aquí es mayor o igual, el cerrado sería este de la mitad, para ambos. Y ese sería el abierto. Pero aquí no lo pusimos en intervalo, aquí sería... Entonces, ¿cómo quedó ahí Como el -4 ya lo incluimos en la otra, en el otro intervalo, en el de la derecha, entonces este es abierto y este también es abierto. ahí es unido? Todavía no. Primero hallamos los intervalos y luego vemos cómo se operan entre ellos. Pues hallamos el de los 3 umbrales. Entonces se queda 3x menos 4 menos x menos 4. Esto es mayor que 0. 3x menos x da 2x. Entonces, 2 ya. Y -4 menos 4 da -8. Pasamos el 8 a sumar. Y como el 2 es positivo, cuando lo pasemos a dividir, el sentido de la desigualdad se conserva porque es positivo. Entonces ahora vamos a hacer la intercepción entre los dos intervalos, el del umbral y el que acabamos de hallar. Entonces, ¿qué nos dice el del umbral? Nos dice... Serían los mayores que 4 de 4 hasta infinito. Sí, porque 4 tercios aquí y nos dicen que los mayores que 4 y cuando interceptamos, miren que aquí es mayor o igual, entonces quiere decir que ese umbral lo coge. Ese umbral que este de acá, ese intervalo, coge el 4. Igualmente que el otro, el de acá, pues el de acá, coge también todos estos. Entonces vea que los dos cogen el 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo final que nosotros vamos a obtener serían los x mayores o iguales que 4. ¿Sí me hago entender? Ya tenemos los 3 intervalos de los 3 umbrales. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora tenemos que hallar la unión de los intervalos que nos dio. Entonces hacemos una recta. Entonces el primer intervalo, ya vemos que es de menos infinito hasta -4. Entonces aquí queda el -4. Luego el otro es desde -4 hasta 0. Y estos son los mayores que 4, o sea, de 4. Como es mayor o igual lo incluye, es infinito. Entonces el primero va a ser el rojito.
que serían todos estos. El segundo va a ser este azul, que sería incluyendo el -4 y el 0. Y el tercero va a ser este verde, que es desde el 4 hasta el infinito. Entonces, a la larga, ¿qué nos queda? Como este, aquí ya es la unión. Entonces, la unión sería desde menos infinito. Queda menos infinito hasta 0, unido Muy con bien. 4 hasta infinito. Ajá. Unido desde 4 hasta infinito. Ahora, como definimos si es abierto o cerrado, igual, infinito siempre abierto, y aquí dijimos que lo incluía, entonces cerrado, y aquí dijimos que lo incluía, entonces cerrado. Esta sería la solución de cuando hay dos valores absolutos. Entonces, esto, por eso es que yo les decía que había que estar muy atentos, porque vea que es un poquito confuso, pero es solo de aprenderse los pasos que hay que hacer. Muchachos, nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer el último ejercicio, pero sería un problema de aplicación de desigualdades. Yo se los voy a decir porque puede que a alguno le caiga. Puede que en el parcial el profesor le dé por poner un problema de aplicación. Entonces yo también les voy a poner uno sencillito. Esta presentación no la está guardando. Es que no es una presentación, es de Paint. No lo hacía para que nos lo enviara después por correos. La grabación les va a llegar. Esta Ok. clase queda grabada y antivirus para la sesión se las da a ustedes. Listo, gracias. Listo. Luis recibió una tarjeta de 25 de una tienda que vende música y juegos digitales. Cada canción cuesta 1 y cada juego cuesta 2. Él quiere comprar 15 artículos. ¿Cierto? Entonces, este es un problema bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es entender que entre canciones y juegos, pues que tiene que ser 15 y que no se pase de 25. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que no se puede pasar de 25. O sea, que el número de canciones y el número de juegos multiplicado por el precio no se pase. Entonces, vamos a decir algo. X va a ser el número de juegos. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto sería entonces el número de canciones? Si X es el número de juegos y el número de artículos es 15, entonces para saber el número de canciones, a 15 le va a restar el número de juegos para saber cuántos artículos serían. Este sería el número de canciones. ¿Me hago entender lo que acabé de hacer? Muchachos, ¿ya entendieron lo que acabé de hacer? Entonces, el número de juegos, bueno, voy a volver a explicar ese de por qué es 15 menos X. Yo quiero comprar 15 artículos entre juegos y canciones. Yo ya dije que X va a ser el número de juegos. Entonces, ¿cuántas serían el número de canciones? Si yo sé que son 15 artículos, para dar el número de canciones, simplemente al 15 le resto el número de juegos y eso me va a dar el número de canciones. Es decir, yo supongamos que en vez que compró 10, no, compró 8 canciones, 8 juegos. Entonces quiere decir que las canciones que va a comprar son 15 menos los 8 juegos, quiere decir que son 7 canciones. Pero como no sabemos cuántas va a comprar exactamente, le llamamos X. Listo, ahora lo otro es que ya multiplicamos la cantidad de juegos por el precio y la cantidad de canciones por el precio. Entonces, como nos dieron que el juego vale 2, multiplicamos por el número de juegos y le sumamos
el número de canciones por el valor, que sería 1. Lo podemos poner o ignorarlo porque la multiplicación por 1 es igual. Entonces, ¿qué nos queda lo último? 2x más 15 menos x menor o igual que 25. 2x menos x da x. Menor o igual que 20, más 15 menor o igual que 25. Entonces pasamos del 15 a restar. Entonces x menor o igual que 10. ¿Qué significa esto? Que para que sean 15 artículos, tenemos que comprar 10 juegos y 5 canciones. Porque 15 menos 10 es 5. Si me hago entender esto, ese sería un problema de aplicación de desigualdades. El problema de aplicación de desigualdades es leer muy bien el problema y saber qué tenemos que cumplir, qué requisitos tenemos que cumplir para que nos cumpla el problema. ¿Les quedó claro? ¿Quieren que hagamos otro? Listo, vamos a hacer otro un poquito más complejo. Una compañía debe ensamblar 1000 artefactos electrónicos en una semana, gastando no más de 6000 monedas en mano de obra. Listo, aquí ya nos dijeron 6000 monedas. ¿Y qué nos dicen? Que sea menor o igual. O sea, que pues la operación que vamos a hacer tiene que ser menor o igual a 6000, ¿cierto? Entonces, si el costo de mano de obra por ensamblar la unidad diurna es 5 monedas, o sea, en el día vale 5 monedas. Y en horas nocturnas vale 7 monedas. ¿Cuál es el mínimo de artefactos que deben ensamblarse en las horas diurnas? Entonces vamos a ver algo. Tenemos que hacer 1000 artefactos. Eso es exactamente igual al pasado. Que 1000 artefactos quiere decir que vamos a hacer unos por el día y los que son por la noche, entonces serían los 1000 menos los que ya hicimos por el día. ¿Sí me hago entender? Que si son 1000 artefactos y en el día vamos a hacer X artefactos, en la noche hay que hacer el resto, o sea, los 1000 menos los que se hacen en el día. ¿Sí me hago entender eso? Entonces la X es los que se hacen en el día. Sí, X son los que se hacen en el día. Listo. Entonces, queremos que el precio sea menor que 6000. Entonces vamos a calcular los que hacemos en el día por la cantidad de monedas más los que hacemos en la noche por la cantidad de monedas. Entonces esto es una desigualdad de siempre. 5x más 7000 menos 7x menor o igual a 6000. Entonces 5x menos 7x da menos 2x más 7000 menor o igual que 6000. Pasamos del menos 7000 a restar. Entonces eso nos queda menos 2x
menor o igual que menos 1000. Pasamos del menos 2 a dividir. Entonces, X. Como el menos 2 es negativo, cambiamos el sentido de la desigualdad. Esta división, el menos se va con el menos, 1000 dividido 2 es 500. Entonces, X, qué pena es 500, X es mayor o igual a 500. Entonces, la pregunta que nos dice, ¿cuál es el mínimo número de artefactos que deben ser ensamblados en horas diurnas? El número mínimo de artefactos que deben ser ensamblados en horas diurnas son 500 artefactos. ¿Les quedó claro este problema? Listo, muchachos, hasta aquí es el taller.